noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El marco del Día Internacional de la Lucha de la Violencia hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre, nos dimos cita a las mujeres, hombres y niños, ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el mundo, de la Quinta Asamblea de Movimiento de Defensa de la Tierra, el Territorio, y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en las decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, internacional y estructural, cuya emergencia y gravedad tenía que atender las declaratorias de alerta de la violencia de género. Las mujeres de Chiapas y el gobierno de Chiapas no ha cumplido. Durante estos días compartimos testimonios de cómo la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deben resolver hombres y mujeres en el ámbito privado. Las mujeres en su relación, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de los derechos es una responsabilidad sobre todo del Estado, ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas de la violencia estructural, como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia, edad, preferencia sexual, etcétera, que se produce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal. Desde que declaró la alerta de género el pasado 18 de noviembre del 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Sin embargo, a la distancia ocasiones hemos denunciado que eso hasta el día de hoy no ha sucedido. Por el contrario, los índices de violencia de Chiapas, tales como agresiones físicas, desaparición y secuestro de personas, sobre todo mujeres, trata de espejo, desplazamiento forzados, desalojos, abuso, violencia sexual y feminicidio han aumentado de manera alerta de las 122 municipios de Chiapas. Por eso insistimos que la alerta de violencia de género no puede reducir a los 23 señalados por el gobierno federal. De la información que se compartió en esta asamblea, señalamos algunas de las principales denuncias en las que coincidimos. Vamos a hacer las denuncias puntuales este día. Las primeras son en el ámbito de las medidas de prevención, que el Estado tuvo que haber implementado. Los mensajes públicos que ha emitido el gobernador Manuel Velasco Cuello y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong han sido pronunciados durante la entrega de los programas asistenciales como Prospera, aprovechándose de la necesidad de las mujeres que son acarreadas para llenar estos actos multitudinarios. Por lo tanto, los mensajes de prevención pierden todo sentido, ya que se dan en medio del condicionamiento político, abordando el tema de la violencia desde una óptica patriarcal, en un ámbito atravesado por el acoso, el racismo gubernamental, sin hacer mención de los verdaderos problemas que viven las mujeres y cuya responsabilidad es del Estado y sus instituciones de salud, educación y justicia para erradicar la violencia contra las mujeres. En materia de salud, continúa sin aplicarse a cabalidad la norma 046 y se niega eventualmente la atención médica de urgencias, hospitalaria y de consulta médica, incluso cuando las mujeres requieren atención obstétrica por violencia familiar, violencia sexual y feminicida, revictimizándolas
e incumpliendo las medidas de la alerta de violencia de género en este ámbito. Se criminaliza el trabajo de las parteras tradicionales, a las que se les condiciona su práctica y conocimiento, obligándolas a capacitarse y certificarse con la finalidad de que dejen de ser parteras y se conviertan en asistentes o enfermeras de los médicos. Por ello, con toda razón decimos, la violencia es tan dura como el dolor del parto. También hace falta en todos los hospitales y clínicas de la entidad personal suficiente y capacitado. Con los mencionados perfiles se carece de la infraestructura material, instrumental necesaria y del cuadro básico de medicamentos para brindar la atención médica, que como derecho humano corresponde a nuestros pueblos y de manera especial a las mujeres desde su específica vulnerabilidad social, económica y cultural, lo que se traduce en violencia institucional. En nuestras comunidades, el procede para la certificación agraria como política pública neoliberal sigue acreditando la tierra solo a los hombres, legitimando e institucionalizando la exclusión de las mujeres del derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra. La Procuraduría Agraria sigue favoreciendo los despojos de tierra a las mujeres, perpetuando los usos y costumbres que violan derechos humanos, a conveniencia del patriarcado indígena, con los que las autoridades agrarias son copartícipes del delito. Los presidentes municipales hacen funciones de jueces y los jueces de paz se subordinan a ellos o a los grupos de poder fáctico al interior de las comunidades, en donde ya se cuenta con el poder narco-paramilitar, mercantilizando la justicia a partir del pago de multas a las partes, en donde las mujeres no tienen justicia y por el contrario son de nuevo revictimizadas y en algunos casos pueden ser violadas por las autoridades. El sistema educativo, en el que a pesar del mandato constitucional, el profesorado no elimina de las aulas la violencia racista, clasista y sexista, debido a la falta de una capacitación en los enfoques de género y derechos humanos para eliminar estas violencias desde los niveles de preescolar hasta universitario y más. El Estado es omiso y cómplice con los espacios publicitarios que promueven la degradación y la objetivación de las mujeres. A pesar de que como mandato constitucional los profesores deben ser capacitados para eliminar la violencia, esto no ocurre, tanto por la falta de capacitación, pero también por la resistencia de los profesores. El Estado es omiso y cómplice con los espacios publicitarios que promueven la degradación y la objetivación de las mujeres, su promoción como mercancías sexuales y el amor romántico que perpetúa el rol subordinado de género de las mujeres. Los mensajes de violencia simbólica están en los medios masivos, tolerados y promovidos por las empresas televisivas, Televisa, TV Azteca y otras, que fabrican, sostienen y justifican a los malos gobiernos neoliberales y patriarcales en el poder. El Estado no entiende la dimensión de violencia feminicida, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta. Sin duda, hace falta que el poder capitalista patriarcal se vea a sí mismo para comprender el carácter sistémico de la violencia que denunciamos hoy. Esta corta visión del Estado y sus agentes ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contempla adecuadamente la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable.
el Estado tampoco comprende la dimensión de violencia de género y dirige su discurso, que no su acción, solo a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema de relaciones entre hombres y mujeres. En el ámbito de las medidas de justicia y reparamos, el sistema de justicia carece de las herramientas teóricas, metodológicas básicas para atender las situaciones de la violencia, que denuncia a las mujeres, incluyendo a las injusticias especializadas, desde las que se revictimiza a las mujeres, se invisibiliza y se ignora a la violencia estructural y sistémica, que determina la reproducción de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida social. El Estado y sus funcionarios no entienden la dimensión de la violencia feminicida como violencia sistemática, en el cual el feminicidio es una muestra extrema de la violencia. Esta corta visión ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducido y no contemple la violencia feminicida, y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable. De igual manera, no se comprende la dimensión de la violencia de género, por lo que el Estado dirige su discurso, que no su acción, a la violencia que vivimos en las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional entre hombres y mujeres. El primer signo visible de esta transformación ideológica y cultural sería la comprensión de la medida de llamada tolerancia cero, que hasta el momento se reduce la promoción de un eslogan publicitario, vacío de contenido y responsabilidad política. Sin duda, el Estado debe dotarse en el asesorio científica y ética necesaria para capacitar y formar a sus agentes en esta dimensión a la vida social, para que cumplan realmente como exigen los tratados internacionales de los que es parte, de tal forma que el derecho de las mujeres para el acceso de la justicia está mediado por la incapacidad, falta de investigación y análisis contextualizados, falta de recursos e infraestructura, impunidad y en muchos casos constitucionales de las leyes, como es el caso de la conciliación de casos de violencia familiar. Con esta situación de la reparación del daño para las víctimas de feminicidio y sus familias sigue siendo letra muerta. Por otro lado, el presupuesto destinado a la alerta de violencia de género es un botín político de los funcionarios corruptos que roban el dinero del pueblo, tal y como roban el dinero de los damnificados del sismo. En los municipios, en forma parte de la implementación de la alerta, se dice que desconoce la existencia y los montos de los recursos en este rubro, y las pocas acciones que realizan son resultado de los recortes en sus presupuestos en otras tareas municipales. El CONAVIM es como omiso e irresponsable en relación a sus responsabilidades frente a la implementación de la alerta de violencia del género en Chiapas. Por todo esto, declaramos que Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco Cuello, representante del Estado de México, no ha cumplido en la implementación efectiva de la alerta de violencia de género en Chiapas, tal y como lo mandata la ley, porque les corresponsabilizamos de las 35 desapariciones de mujeres, dato de la Fiscalía General del Estado, de los cientos de las violaciones sexuales de más
200 muertes violentas y de por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas. Datos de Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas ocurridas en este año en recurso mismo en el transcurre la alerta de género en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 25 de noviembre de 2017. ¡No más violencia contra las mujeres! ¡No más!